¿Alguna vez has notado lo que sucede cuando finalmente decides que ya has tenido suficiente? Cuando después de meses, quizás años, de manipulación y control, algo dentro de ti hace clic y sabes que esta vez es diferente. Esta vez realmente vas a alejarte. Y justo en ese momento preciso, cuando tu resolución es más fuerte, el narcisista saca esta carta. Una carta tan predecible, tan científicamente documentada, que una vez que la reconoces, nunca volverás a caer en ella. Hoy vamos a desmontar el mecanismo neurobiológico detrás de la táctica de manipulación más desesperada del narcisista, el regreso del bombardeo amoroso. Y te voy a mostrar exactamente por qué tu cerebro está programado para caer en ella y, más importante aún, cómo romper ese patrón de una vez por todas. Porque esto no es solo psicología popular, es pura ciencia, respaldada por la neurobiología y la psicología clínica. Y al final de este análisis, tendrás las claves exactas para reconocer esta táctica cuando ocurra, entender por qué es tan efectiva y protegerte de volver a caer en el mismo ciclo destructivo. Déjame empezar con algo que he observado en incontables casos clínicos. Hay un patrón tan consistente que podría cronometrarlo con un reloj. Una persona está en una relación con un narcisista, tolerando el gaslighting, los juegos mentales, la crítica constante. Y luego, algo cambia. Tal vez es una gota que derrama el vaso, tal vez es el apoyo de un amigo o simplemente el agotamiento acumulado. Pero de repente, esa persona decide alejarse. Y aquí está lo fascinante desde una perspectiva neurobiológica. El narcisista no reacciona a tu decisión verbal. Reacciona a algo mucho más profundo. Reacciona a un cambio en tu energía, en tu lenguaje corporal, en los patrones sutiles de tu comportamiento que señalan que el control se está escapando de sus manos. Entendamos cómo funciona el cerebro del narcisista en este momento crítico. Cuando un narcisista percibe que está perdiendo el control sobre ti, su cerebro experimenta lo que los neurocientíficos llaman una respuesta de amenaza de abandono. No se trata de amor, ni siquiera de apego genuino. Se trata de algo mucho más primitivo y muchísimo más potente: la activación del sistema de estrés cortical. El córtex prefrontal del narcisista, la parte del cerebro responsable de la empatía y la regulación emocional, ya funciona de manera atípica. Estudios de resonancia magnética han demostrado que los individuos con rasgos narcisistas muestran una actividad reducida en las áreas asociadas con la empatía y una hiperactividad en las regiones relacionadas con la amenaza y el control. Entonces, cuando tú decides alejarte, el cerebro del narcisista no procesa esto como «esta persona tiene derecho a irse porque la he lastimado». En lugar de eso procesa «estoy perdiendo mi fuente de validación, mi fuente de control, mi fuente de suministro narcisista». Y aquí es donde la neurobiología se vuelve realmente reveladora. El sistema límbico del narcisista, específicamente la amígdala, se activa de manera masiva. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés, se disparan. Esto no es solo una molestia emocional. Es una respuesta de supervivencia neurobiológica. Para el narcisista, perder el control sobre ti es equivalente a una amenaza existencial. Piensa en ello de esta manera. El cerebro narcisista ha construido toda una arquitectura neural basada en el control y la validación externa. Cada vez que te manipulaba y conseguía que hicieras lo que quería, su cerebro liberaba dopamina. Cada vez que tu atención estaba enfocada en él, su sistema de recompensa se activaba. Literalmente, tú te has convertido en su droga neurológica. Y ahora, de repente, esa fuente está a punto de desaparecer. La investigación en neurociencia del apego muestra que cuando una fuente de validación o control está en riesgo, el cerebro entra en modo de pánico. Esto activa el sistema nervioso simpático, preparando al cuerpo para la acción. Y aquí es donde el narcisista saca su carta más predecible: el bombardeo amoroso de regreso, también conocido como hoovering. El término hoovering viene de la marca de aspiradoras Hoover, porque literalmente el narcisista está intentando aspirarte de vuelta a la relación.
Y la razón por la que esta táctica es tan efectiva tiene todo que ver con tu neurobiología, no con tu debilidad. Déjame explicarte exactamente qué sucede en tu cerebro cuando el narcisista regresa con declaraciones de amor repentinas, promesas de cambio y toda la intensidad emocional que te enganchó al principio. Tu cerebro tiene un sistema llamado el circuito de recompensa dopaminérgico. Este sistema evolucionó para ayudarnos a sobrevivir al hacernos sentir bien cuando hacemos cosas beneficiosas para nuestra supervivencia, comer, conectar socialmente, reproducirse, pero también puede ser secuestrado. Cuando el narcisista te bombardeó con amor al principio de la relación, ese comportamiento intenso, esa atención total, esas promesas grandiosas, tu cerebro liberó enormes cantidades de dopamina. Te sentías eufórico, validado, especial. Tu cerebro literalmente estaba bañándose en neurotransmisores de placer. Luego vino la devaluación, el rechazo, la crítica, el retiro emocional. Esto causó una caída dramática en tus niveles de dopamina. Y aquí está el truco neurobiológico. Cuando experimentas una caída repentina en dopamina después de un pico, tu cerebro entra en un estado de anhelo. Literalmente comienzas a anhelar ese pico de dopamina de nuevo. Es el mismo mecanismo que mantiene a las personas enganchadas a las drogas, a las apuestas, a cualquier comportamiento adictivo. No es la sustancia o la persona en sí. Es el patrón de recompensa intermitente que crea un anhelo neurológico casi imposible de resistir. Y el narcisista, aunque no conoce la neurociencia, intuitivamente ha aprendido este patrón. Sabe que si regresa justo cuando te estás alejando, si te da ese pico de dopamina que tu cerebro ha estado anhelando, existe una alta probabilidad de que tu sistema de recompensa anule tu razón lógica. Esto no significa que seas débil, significa que eres humano con un cerebro humano que funciona exactamente como está diseñado para funcionar. Pero aquí está la parte que la mayoría de las personas no se dan cuenta. El bombardeo amoroso de regreso no es solo sobre hacerte sentir bien temporalmente. Es una recalibración estratégica del control. El narcisista está probando si todavía puede activar tu sistema de recompensa. Está midiendo si su influencia neurológica sobre ti aún existe. Y cada vez que regresas después del hoovering, estás reforzando el circuito neural que asocia al narcisista con recompensa. Estás literalmente fortaleciendo las vías neuronales que te mantienen atrapado en el ciclo. He visto casos donde personas han salido y regresado 5, 10, 15 veces, y cada vez el patrón se vuelve más profundamente arraigado en su neurobiología. Las vías neuronales se vuelven autopistas. El patrón se vuelve automático. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar y formar nuevas conexiones, trabaja en ambas direcciones. Puede atraparte más profundamente en el patrón o puede liberarte. Todo depende de qué comportamientos refuerzas. Ahora, probablemente estés pensando, si es solo neurobiología, ¿cómo se supone que debo luchar contra mi propio cerebro? Y esa es exactamente la pregunta correcta. Porque entender el mecanismo no es suficiente. Necesitas saber cómo se despliega esta táctica en la vida real, cuáles son los signos específicos y qué está sucediendo realmente debajo de la superficie cuando el narcisista regresa con promesas de cambio. Necesitas entender por qué las palabras que usa son tan cuidadosamente elegidas, por qué el timing es tan preciso y por qué tu cuerpo responde de la manera que responde incluso cuando tu mente sabe mejor. Porque aquí está la verdad incómoda. El conocimiento intelectual de que alguien es narcisista no es suficiente para protegerte. Tu sistema límbico, la parte emocional y reactiva de tu cerebro, no habla el idioma de la lógica. Habla el idioma de los patrones, las hormonas y los circuitos neuronales profundamente arraigados. Y el narcisista, incluso sin entender conscientemente la neurociencia, ha perfeccionado la capacidad de hablar directamente a esa parte de tu cerebro. Entonces, ¿cómo rompes el patrón? ¿Cómo reconectas tu cerebro cuando toda tu neurobiología está gritando que regreses a la fuente de dopamina, incluso
cuando sabes intelectualmente que es tóxica. Ahí es donde la comprensión del mecanismo neurobiológico se vuelve tu herramienta más poderosa. Pero entender el porqué neurobiológico es solo el primer paso. La pregunta real es, ¿cómo se despliega realmente esta táctica de manipulación? ¿Cuáles son las señales específicas, las palabras exactas, los patrones de comportamiento que el narcisista usa cuando está en modo de bombardeo amoroso de regreso? Y lo más importante, ¿cuáles son los costos ocultos de caer en ello otra vez? Porque no se trata solo de perder tiempo, se trata de lo que le sucede a tu cerebro, a tu sentido de realidad y a tu capacidad de confiar en tu propio juicio cada vez que regresas después de decidir irte. Recuerda, esto está respaldado por ciencia sólida. Tus sentimientos son válidos, pero entender la neurobiología te ayuda a tomar mejores decisiones. Decisiones que protegen no solo tu bienestar emocional, sino la integridad misma de tus circuitos neuronales y tu capacidad de formar relaciones saludables en el futuro. Porque aquí está lo que la mayoría de las personas no se dan cuenta acerca de esta táctica. No se trata solo del narcisista manipulándote. Se trata de cómo cada ciclo de salir y regresar está literalmente recableando tu cerebro de maneras que hacen cada vez más difícil confiar en tu propia percepción de la realidad. Entonces, desglosemos exactamente cómo funciona esta táctica de manipulación paso a paso para que puedas reconocerla en tiempo real. Porque aquí está la verdad. La manipulación no es algo que sucede de repente. Es una arquitectura. Es un sistema diseñado para explotar la química de tu cerebro. Y si no entiendes las etapas, tu neurobiología te traicionará antes de que tu mente consciente pueda siquiera reaccionar. Así que vamos a diseccionar esto científicamente. Etapa 1. El retorno del encanto inicial. La persona que te manipula no regresa siendo hostil, no regresa siendo fría. Regresa siendo exactamente la versión de sí misma que te hizo enamorarte en primer lugar. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene memoria emocional. Y cuando esa persona replica el comportamiento que una vez activó dopamina en tu sistema, tu cerebro responde automáticamente. No es una elección consciente, es neurobiología pura. Imagina que alguien te dice, he estado pensando en ti. Extraño lo que teníamos. ¿Podemos hablar? En ese momento, tu corteza prefrontal, la parte racional de tu cerebro, está luchando contra tu sistema límbico, que está inundado de dopamina. Y adivina cuál gana el 80% del tiempo. El sistema límbico, siempre. Porque la dopamina no distingue entre placer real y placer manipulado. Solo responde al estímulo. Y ese estímulo es el retorno de algo que tu cerebro asoció con recompensa. Etapa 2. La actuación de vulnerabilidad. Ahora aquí es donde la manipulación se vuelve sofisticada. Porque después del encanto inicial, la persona introduce vulnerabilidad estratégica. Te dicen, he estado luchando sin ti, me he dado cuenta de mis errores, necesito que me des otra oportunidad. Y esto no es casualidad. Es calculado. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad activa oxitocina en tu cerebro. La hormona del apego. La hormona que te hace sentir conectado, empático, protector. Y cuando combinas dopamina del encanto inicial con oxitocina de la vulnerabilidad, tu cerebro entra en un estado que los psicólogos llaman reconexión traumática. Básicamente, tu cerebro está reviviendo el ciclo de apego original, pero esta vez con una capa de cortisol, la hormona del estrés, porque subconscientemente sabes que algo no está bien. Y ese cóctel químico, dopamina más oxitocina más cortisol, es exactamente lo que crea adicción emocional. No es amor, es neurobiología secuestrada. Etapa 3. Las promesas y las disculpas calibradas. Ahora la persona manipuladora no solo dice, lo siento, dicen exactamente lo que necesitas escuchar para que tu cerebro justifique darles otra oportunidad. Esta vez será diferente. He estado trabajando en mí mismo. Entiendo lo que hice mal. Y aquí está el problema. Tu cerebro quiere creer esto.
Porque creer esto significa que tu inversión emocional no fue en vano. Significa que el tiempo que pasaste, el dolor que soportaste, todo tiene sentido si esta persona realmente ha cambiado. Los psicólogos llaman a esto el sesgo del costo hundido. Es la razón por la cual las personas permanecen en relaciones tóxicas. No porque amen a la persona, sino porque su cerebro está tratando de validar la inversión emocional previa y las promesas calibradas explotan ese sesgo directamente. Etapa 4. La escalada si resistes. Ahora, aquí es donde la arquitectura de manipulación muestra su verdadera naturaleza. Porque si tú, en algún momento, empiezas a resistir, si empiezas a cuestionar, si empiezas a poner límites, la persona manipuladora no se retira, escala. Puede ser sutil, puede ser intenso, pero siempre sigue el mismo patrón. Primero, aumentan la vulnerabilidad. No puedo hacerlo sin ti, estoy perdido. Luego, introducen culpa. Después de todo lo que hemos pasado, ¿realmente vas a rendirte así? Y finalmente, si nada de eso funciona, cambian a amenaza emocional. Si me dejas ahora, nunca encontrarás a alguien que te entienda como yo. Y esto no es dramático. Esto es una estrategia documentada en psicología clínica. Se llama escalada de control. Y es devastadoramente efectiva porque explota tu miedo al abandono, tu necesidad de validación y tu deseo de ser comprendido. Ahora hablemos de los costos neurobiológicos de aceptar esta táctica. Porque aquí está lo que la mayoría de las personas no entienden. Cada vez que regresas a alguien que te manipuló, no estás solo tomando una decisión emocional. Estás recableando tu cerebro. Literalmente. Costo neurobiológico número 1. Ciclos de cortisol crónico. Cada vez que tu cerebro detecta inconsistencia entre las promesas de alguien y su comportamiento real, libera cortisol. Y cuando esto sucede repetidamente, tu sistema nervioso entra en un estado de hipervigilancia crónica. ¿Qué significa eso en términos reales? Significa que tu cuerpo está constantemente en modo lucha o huida. Significa que tu calidad de sueño se deteriora. Significa que tu sistema inmunológico se debilita. Significa que tu capacidad de concentración disminuye. Y todo esto porque tu cerebro está tratando de resolver una ecuación emocional que nunca fue diseñada para tener solución. Costo neurobiológico número 2. Confusión de dopamina. Tu cerebro aprende a través de patrones de recompensa. Cuando haces algo y recibes una recompensa, tu cerebro dice, esto es bueno, hazlo de nuevo. Pero cuando alguien te manipula con ciclos de encanto, rechazo, encanto, rechazo, tu sistema de dopamina se confunde, porque a veces obtienes la recompensa y a veces no. Y esa inconsistencia crea lo que los neurocientíficos llaman refuerzo intermitente. Es el mismo mecanismo que hace que las máquinas tragamonedas sean adictivas. Es el mismo mecanismo que te mantiene revisando tu teléfono. Y es el mismo mecanismo que te mantiene regresando a alguien que te lastima. Costo neurobiológico número 3. Retraumatización del apego. Cada vez que confías en alguien que te traicionó antes, tu sistema de apego se retraumatiza. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene una memoria emocional de la traición original. Y cuando la persona regresa y eventualmente repite el patrón, porque estadísticamente el 85% de las veces lo hacen, tu cerebro no solo experimenta el dolor nuevo, revive el dolor antiguo. Y esto se acumula, esto se compone, esto crea lo que los psicólogos llaman trauma de apego complejo. Y aquí está la parte devastadora. Este tipo de trauma no solo afecta a esta relación, afecta todas tus relaciones futuras. Porque tu cerebro ahora está cableado para esperar traición. Está cableado para ser hipervigilante. Está cableado para sabotear la intimidad antes de que pueda convertirse en dolor. Entonces, ¿por qué la gente cae en esto? Error número 1. El sesgo de esperanza. Tu cerebro está evolutivamente programado para ser optimista. Porque en entornos ancestrales, el optimismo te mantenía buscando comida, buscando pareja, buscando supervivencia. Pero en contextos de manipulación emocional,
el optimismo se convierte en vulnerabilidad. Porque piensas, tal vez esta vez sea diferente, tal vez realmente hayan cambiado. Y ese tal vez es suficiente para que tu cerebro justifique ignorar todas las señales de advertencia. Error número 2. El costo hundido en la relación. Ya hablé de esto brevemente, pero vale la pena profundizar. Porque cuando has invertido meses, años, energía emocional en alguien, tu cerebro trata esa inversión como un activo. Y admitir que la persona no va a cambiar significa admitir que ese activo no tiene valor. Y eso duele. Psicológicamente, es más doloroso aceptar la pérdida que seguir invirtiendo con la esperanza de que eventualmente valga la pena. Pero aquí está la verdad científica. El tiempo pasado es un costo hundido. No se recupera. Y continuar invirtiendo en algo que está neurobiológicamente dañándote no convierte la inversión previa en valiosa. Solo aumenta el daño total. Error número 3. El miedo a estar equivocado sobre la persona. Este es psicológicamente complejo, pero devastadoramente común. Porque si admites que la persona te está manipulando, implícitamente estás admitiendo que tu juicio fue defectuoso, que no viste las señales, que te permitieron ser vulnerable con alguien que no lo merecía, y tu ego resiste eso, tu identidad resiste eso. Entonces, tu cerebro crea narrativas alternativas. No es manipulación, solo están luchando. No es abuso, solo es una fase difícil. Y esas narrativas te mantienen atrapado. Ahora, aquí está la parte que la mayoría de las personas pasan por alto. La táctica de manipulación no solo explota tu química cerebral, explota tu sistema de recompensas a un nivel tan profundo que tu cerebro comienza a asociar el dolor con el amor. Déjame explicar. Cuando alguien te da encanto intermitente, cuando alguien alterna entre afecto y rechazo, tu cerebro no puede predecir cuándo vendrá la recompensa. Y esa imprevisibilidad hace que la recompensa sea más potente cuando finalmente llega. Es pura neurobiología. Los estudios en ratas muestran que el refuerzo impredecible crea adicción más fuerte que el refuerzo consistente. Y los humanos no son diferentes. Entonces, cuando esa persona finalmente te da atención después de días de frialdad, tu cerebro libera una oleada de dopamina más fuerte que si te hubieran dado atención constante. Y con el tiempo, tu cerebro aprende a asociar el ciclo completo, el dolor incluido, con la recompensa eventual. Y ahí es cuando estás neurobiológicamente atrapado, porque ahora no estás solo apegado a la persona, estás apegado al ciclo. Y aquí está el peligro oculto que nadie te dice. Si aceptas esta táctica una vez, estás entrenando a la persona manipuladora para que la use de nuevo, porque desde su perspectiva funciona. Regresaron, actuaron vulnerable, hicieron promesas, y tú cediste. Entonces la próxima vez que quieran control, la próxima vez que quieran validación, la próxima vez que quieran poder emocional sobre ti, saben exactamente qué botones presionar. Y el ciclo se repite, pero cada vez se intensifica, porque ahora la manipulación tiene precedente, tiene éxito pasado y tiene tu complicidad inconsciente. Esto es pura ciencia, respaldada por neurociencia y psicología clínica. Y si estás pensando, pero tal vez mi situación es diferente, déjame ser claro, tus sentimientos son válidos, pero entender la neurobiología te ayuda a tomar mejores decisiones. Porque cuando sabes cómo funciona la trampa, cuando ves la arquitectura de la manipulación, ya no eres una víctima inconsciente, eres alguien con poder consciente para elegir. Ahora que entiendes la trampa, aquí está la parte crucial que la mayoría de las personas pasan por alto. Existen estrategias específicas que tu cerebro necesita para proteger tu autonomía emocional. Y si te saltas estas, estás neurobiológicamente vulnerable a que el ciclo se repita. Porque no se trata solo de ser fuerte, se trata de entender cómo tu cerebro procesa el apego, el rechazo y la reconexión. Se trata de estrategias conscientes que contrarrestan la química inconsciente. Entonces, ¿cómo rompes este ciclo?
¿Cómo proteges tu autonomía emocional cuando tu propia química cerebral está siendo secuestrada? Hablemos de las estrategias conscientes que realmente funcionan, neurobiológica y emocionalmente. Comencemos con lo que tu cerebro necesita para reconocer esta manipulación en el momento exacto en que está ocurriendo. Porque una cosa es entender intelectualmente cómo funciona el narcisismo encubierto, y otra muy diferente es poder identificarlo cuando estás en medio de la interacción. Cuando tus emociones están activadas, cuando tu cortisol está elevado, cuando esa persona está frente a ti utilizando todas sus herramientas de manipulación. La primera estrategia neurobiológica de protección es lo que yo llamo conciencia del cortisol en tiempo real. Tu cuerpo te está enviando señales constantemente. Cuando estás interactuando con un narcisista encubierto, tu sistema nervioso detecta el peligro antes que tu mente consciente lo procese. Sientes tensión en el estómago, aceleración cardíaca, una necesidad casi compulsiva de explicarte o justificarte. Eso no es ansiedad social normal. Es tu amígdala cerebral detectando manipulación emocional. Aquí está la pregunta que debes hacerte en tiempo real. ¿Esta conversación me está dejando más confundido que cuando empezó? ¿Siento que necesito defenderme de algo que ni siquiera hice? Si la respuesta es sí, tu cortisol te está alertando. No ignores esa señal. La segunda estrategia es reconocer la trampa de dopamina en el momento exacto. Recuerda lo que hablamos. El narcisista encubierto te da migajas de validación después de periodos de privación emocional. Tu cerebro, hambriento de aprobación, celebra esas migajas como si fueran un banquete. Pero aquí está el truco neurobiológico. El alivio que sientes no es felicidad genuina. Es simplemente el cese temporal del malestar que esa persona misma creó. Pregúntate esto: ¿estoy sintiendo alegría porque algo bueno está pasando? ¿O estoy sintiendo alivio porque algo malo dejó de pasar? La diferencia es crítica. La alegría genuina viene de relaciones donde la seguridad emocional es la norma, no la excepción. El alivio viene de relaciones donde el malestar es la norma y la calma es la excepción. Si estás celebrando que alguien dejó de hacerte sentir mal, no estás en una relación sana. Estás en un ciclo de manipulación. Y aquí está la tercera estrategia de protección neurobiológica: interrupción de patrones en tiempo real. Cuando el narcisista encubierto despliega su arsenal, tu respuesta automática probablemente sea explicarte, justificarte, demostrar tu inocencia. Eso es exactamente lo que ellos quieren, porque mientras tú te defiendas, ellos controlan la narrativa. La interrupción de patrón más poderosa que puedes hacer es esto: detente, respira y pregúntate: ¿necesito defenderme de algo que realmente hice o me están manipulando para que asuma una culpa que no es mía? Si la respuesta es la segunda, tu mejor movimiento neurobiológico es el silencio estratégico. No dar combustible a la manipulación. No entrar en el juego de demostrar tu valor a alguien que está decidido a no verlo. Ahora pasemos a las prácticas de autonomía emocional que cambian todo el juego. Porque protegerte de la manipulación no se trata solo de reconocerla. Se trata de construir una estructura interna tan sólida que la manipulación externa simplemente no tenga dónde agarrarse. La primera práctica: marco de elección consciente sobre comportamiento reactivo. La mayoría de las personas reaccionan al narcisista encubierto desde un lugar de emoción desregulada. Están tan atrapadas en el dolor, la confusión, la culpa, que sus respuestas vienen de un cerebro límbico activado, no de una corteza prefrontal en control. Tu poder real está en la pausa, en ese espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese milisegundo donde puedes preguntarte: ¿quiero reaccionar desde el dolor o quiero responder desde mi integridad? Esa pausa es donde vive tu autonomía emocional. No en controlar lo que el narcisista hace, sino en elegir conscientemente cómo tú respondes. Y aquí está la verdad neurobiológica que cambia todo. Cada vez que eliges conscientemente no reaccionar, estás fortaleciendo las vías neuronales de autocontrol.
Estás entrenando tu cerebro para que la respuesta consciente se vuelva más automática que la reacción emocional. Eso es neuroplasticidad trabajando a tu favor. La segunda práctica, autoconocimiento sobre aceptación externa. El narcisista encubierto te mantiene atrapado, haciéndote creer que tu valor depende de su aprobación. Pero aquí está lo que la neurociencia nos dice. La búsqueda constante de validación externa mantiene tu sistema de recompensa en un estado de déficit crónico. Tu cerebro nunca se siente satisfecho. Siempre necesita más. Siempre está esperando la próxima migaja. La práctica de autonomía emocional es reentrenar tu sistema de recompensa para que la validación interna sea más poderosa que cualquier aprobación externa. ¿Cómo haces eso? Preguntándote constantemente: ¿yo sé que esto es verdad sobre mí, independientemente de si esta persona lo reconoce? Cuando tu respuesta a esa pregunta es sí, y cuando actúas desde esa certeza interna, el poder del narcisista sobre ti colapsa, porque su única arma es hacerte dudar de tu propia realidad. Y si tú ya no dudas, su manipulación no tiene efecto. Ahora hablemos de las tácticas concretas de contramanipulación que te protegen, porque a veces no basta con entender. Necesitas herramientas específicas que puedas usar mañana mismo. La primera táctica, piedra gris. Esta es pura ciencia del comportamiento. El narcisista encubierto se alimenta de tu reacción emocional, tu dolor, tu confusión, tu necesidad de explicarte. Todo eso es combustible para su ego. La técnica de piedra gris es simple. Te vuelves emocionalmente aburrido. Respondes con información neutra, sin carga emocional, sin drama. No les das nada con qué jugar. Por ejemplo, si te dicen: sabía que ibas a decepcionarme otra vez. En lugar de defenderte, simplemente dices: entiendo que pienses eso. Y nada más, sin explicación, sin justificación, sin darles el banquete emocional que están buscando. Neurobiológicamente, lo que estás haciendo es interrumpir el ciclo de recompensa del narcisista. Sin tu reacción, su dopamina no se activa. Y eventualmente, buscan a alguien más que sí reaccione. La segunda táctica, refuerzo del contacto cero cuando sea posible. Si estás en una situación donde puedes eliminar completamente el contacto con el narcisista encubierto, esa es tu opción más poderosa. No hay manipulación que pueda afectarte si no hay canal de comunicación. Pero sé que eso no siempre es posible. A veces es un familiar, un compañero de trabajo, un ex con quien compartes hijos. En esos casos, la versión modificada es contacto mínimo necesario con límites de acero. Estableces reglas claras, solo comunicación por escrito, solo sobre temas específicos, sin conversaciones emocionales, sin aperturas para la manipulación. Y aquí está la parte crucial. Cuando estableces un límite, lo mantienes aunque se sientan incómodos, porque el narcisista va a probar tu límite. Van a hacer que te sientas culpable por tenerlo. Van a intentar hacerte creer que estás siendo frío, cruel, egoísta. Esa es la prueba. Y tu poder está en mantenerte firme. La tercera táctica, claridad de límites sin negociación. Los límites no son sugerencias, no son peticiones, son declaraciones de lo que tú vas a hacer para proteger tu bienestar emocional. No es: ¿podrías por favor dejar de criticarme frente a otros? Es: no voy a participar en conversaciones donde me critiquen públicamente. Si eso ocurre, me retiro de la situación. ¿Ves la diferencia? Uno pide permiso, el otro establece una consecuencia clara. Y aquí está la verdad que muchas personas no quieren escuchar. Establecer límites no es ser egoísta. Es proteger tu salud mental de alguien que demostró repetidamente que no la respeta. Ahora, las preguntas de autorreflexión que necesitas hacerte honestamente, porque puedes saber todo esto intelectualmente y aún así seguir atrapado en el ciclo. La neurobiología del trauma hace que repitamos patrones, aunque conscientemente queramos salir de ellos. Primera pregunta: ¿dónde está mi sesgo de esperanza?
El sesgo de esperanza es esa parte de ti que sigue creyendo que si haces lo correcto, si eres lo suficientemente paciente, si demuestras suficiente amor, el narcisista cambiará. Ese sesgo es neurobiológicamente normal. Tu cerebro quiere creer que el esfuerzo eventualmente será recompensado. Pero en el caso del narcisismo encubierto, ese sesgo te mantiene atrapado en un ciclo de decepción constante. Pregúntate, ¿estoy esperando que esta persona cambie o estoy viendo su comportamiento tal como es? Segunda pregunta, ¿dónde está mi apego al costo hundido? ¿Has invertido tiempo, energía emocional, años de tu vida en esta relación? Tu cerebro no quiere aceptar que esa inversión no va a dar los frutos que esperabas. Eso es el sesgo del costo hundido. La creencia de que, porque ya invertiste tanto, debes seguir invirtiendo. Pero aquí está la verdad neurobiológica. El tiempo que ya pasó no vuelve. La única pregunta que importa es, ¿esta relación está mejorando mi vida ahora? ¿Me está dando seguridad emocional, respeto, reciprocidad genuina? Si la respuesta es no, quedarte no recupera el tiempo perdido. Solo añade más tiempo perdido a la cuenta. Y aquí está la última reflexión, especialmente poderosa si estás en la mediana edad. Este momento de tu vida es óptimo para romper ciclos. ¿Por qué? Porque tienes dos recursos neurobiológicos únicos que no tenías cuando eras más joven. El primero, neuroplasticidad dirigida por experiencia. Tu cerebro a los 40, 50, 60 años sigue siendo capaz de cambiar, pero ahora ese cambio está guiado por décadas de experiencia. Sabes qué patrones no funcionan, sabes qué relaciones te drenan versus cuáles te nutren. Esa claridad es poder puro. El segundo recurso, tolerancia emocional a la soledad consciente. Cuando eres joven, la soledad se siente como un fracaso. Tu cerebro está programado para conexión social constante, pero a medida que maduras, tu corteza prefrontal desarrolla algo mucho más valioso, la capacidad de distinguir entre soledad que duele y soledad que sana. Estar solo después de salir de una relación tóxica no es aislamiento, es recuperación. Es el espacio necesario para que tu sistema nervioso se recalibre, para que tu identidad, que fue erosionada por la manipulación constante, se reconstruya. Eso no es algo que debas temer. Es algo que debes abrazar conscientemente como un camino de crecimiento y paz. Entonces ahora entiendes el porqué neurobiológico, el cómo de la manipulación y las estrategias de protección. Esto no se trata de juzgar al narcisista. Ellos están operando desde su propia herida no sanada, su propio déficit emocional. Pero esa no es tu responsabilidad arreglar. Tu responsabilidad es proteger tu autonomía emocional, reconocer cuando una relación te está drenando en lugar de nutrirte, y tener el coraje de elegir conscientemente tu bienestar sobre la comodidad familiar de un patrón disfuncional. Así que te dejo con esta pregunta de autorreflexión. ¿Dónde en tu vida eres vulnerable a este patrón? ¿Qué elección consciente necesitas hacer hoy para proteger tu salud emocional? No necesitas tener todas las respuestas ahora, pero sí necesitas hacerte esas preguntas honestamente, porque las relaciones auténticas requieren seguridad emocional. Y esa seguridad comienza con entender tu propio cerebro y protegerlo de quienes demuestran repetidamente que no lo van a respetar.